del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Reconozcamos los pecadores, pidamos perdón al Señor, ya que Él es infinito en misericordia y nosotros somos pecadores, débiles, por eso pedimos perdón y cantamos. Concédenos, Dios Todopoderoso, continuar celebrando con fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, y que los misterios que estamos recordando transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El libro de los Hechos nos presenta a los apóstoles transmitiendo el Espíritu Santo mediante la imposición de manos. En la segunda lectura, el Señor anima a los cristianos a dar razón de nuestra esperanza y destaca el papel del Espíritu en el ministerio pascual. Escuchemos con atención las lecturas de hoy. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe descendió a una ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe. Porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y buen número de paralíticos y lisiados quedaron sanos, y fue grande la alegría de aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Respondamos, aclama al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra, canten la gloria de su nombre, denle una alabanza gloriosa, digan al Señor, qué admirables son tus obras. En honor de tu nombre. Vengan a ver las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por los hombres. Aclame al Señor toda la tierra. Él convirtió el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Por eso, alegrémonos en Él, que gobierna eternamente con su fuerza. Aclame al Señor toda la tierra. Los que temen al Señor, vengan a escuchar. Yo les contaré lo que hizo por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración, ni apartó de mí su misericordia. Aclame al Señor toda la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con suavidad y respeto y con tranquilidad de conciencia.
Así se avergonzarán todos aquellos que difaman el buen comportamiento que ustedes tienen en Cristo, porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que, entregado a la muerte en su carne y vivificado en el Espíritu, los llevará a ustedes a Dios. Palabra de Dios. El Evangelio de Juan muestra a Jesús despidiéndose de los discípulos y prometiéndoles el Espíritu Santo. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio cantando. Dice el Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ven ni lo conocen. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Esta es palabra del Señor. Bien, estamos ya entonces en el sexto domingo de Pascua y seguimos disfrutando, alegrándonos con la maravillosa historia de la Iglesia, escrita aquí en este libro de los Hechos de los Apóstoles, que es una historia de la Iglesia que es divina, porque la Iglesia siempre ha estado asistida por el Espíritu Santo, como hemos visto en las tres lecturas. El Espíritu está ahí, y por eso repito, como ya lo he dicho en otra ocasión, este
bonito libro de los Hechos de los Apóstoles lo suelen llamar también el Evangelio del Espíritu Santo, porque él es el que actúa, es el que mueve la iglesia, y por eso a la iglesia no la ha podido acabar nadie, a pesar de todas las persecuciones, todas las herejías, todas las discusiones y agresividades contra ella a lo largo de los tiempos. Jesús dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y siempre prevalecerá, nadie podrá contra ella. ¿Por qué? Porque la iglesia es divina, asistida por el Espíritu Santo. Pero aquí en esta historia, como es historia también humana, también hemos visto la otra parte de que la iglesia es humana, y por eso en los Hechos de los Apóstoles se nos narran cosas bonitas y a veces problemas que tuvo la comunidad. Esa comunidad humana tenía sus dificultades. De todas maneras, hoy nos está contando en la primera lectura cómo la iglesia se fue difundiendo, el evangelio se fue regando por toda parte. Y hoy nos cuenta que Felipe, un diácono, no el apóstol. Recuerden que hace poquito el libro de los Hechos nos contó cómo tuvieron que instituir este grupo de diáconos que ayudaran en la pastoral social, o sea, la parte social de la iglesia, ayudar a los pobres y actividades que hay que hacer. Y entonces que entre esos diáconos tuvimos el primer relato del primer mártir que fue Esteban, que era mártir, era un diácono. Y aquí habla de Felipe, otro diácono que ya lo hemos oído a hacer su trabajo ayudando a la iglesia. Y entonces hoy dice aquí en el libro de los Hechos, en la primera lectura, que Felipe descendió a una ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. ¿Cómo le ocurre a Felipe meterse con esa gente que nunca hemos sido buenos amigos? Los samaritanos no se podían ver con los judíos. Recordemos solamente 3 datos o hechos bien importantes del Evangelio. El primero, la samaritana le dice a ellos, ¿cómo tú siendo judío te atreves a hablarle a una samaritana? El otro, cuando el Señor curó a 10 leprosos, solamente uno de ellos se volvió a agradecer. Y Jesús dice, miren, ¿y los otros 9 dónde están? Y viene a agradecer precisamente un samaritano, en nuestro pueblo. Otro aspecto, otro recuerdo bonito de lo que hace el samaritano, aunque no sean tan amigos de los judíos, el hecho de la parábola o el hecho del buen samaritano, del pobre que cayó en manos de ladrones, y pasó un levita y no lo curó, pasó un sacerdote y no lo curó, pero no lo curó ni se acercó porque era prohibido por la ley mosaica, se contaminaban y él no podía tocar un herido, por eso fue. Bueno, de todas maneras, después pasó un samaritano y ese sí acudió y ayudó al pobre que estaba malherido y lo llevó allá al hotel y bueno, todo lo generoso que fue. Esto para decir las pruebas históricas, evangélicas por lo menos, que los samaritanos fueron bien vistos por los judíos y sin embargo vemos estos 3 samaritanos que ocupan un puesto importante en la historia de la iglesia. Y así entonces, aquí vemos cómo Felipe se fue a una ciudad de Samaria con un hombre muy audaz. Dijo, hay que predicar el evangelio por toda parte. Y allí predican. Entonces al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente la palabra de Felipe. Luego se supo allá donde estaban Pablo y Bernabé, y estaban también Pedro y otros oyeron, y a Felipe qué bueno que está propagando el evangelio, está predicando, pero no han recibido el Espíritu. Entonces vamos, y bueno, claro, no habían recibido el Espíritu porque Felipe y estos diáconos estaban haciendo el bautismo de Juan Bautista. Recuerden que Juan Bautista bautizaba, pero era un bautismo solamente de conversión, una llamada, una exhortación al arrepentimiento y al cambio de vida, pero no recibían el Espíritu Santo. Y entonces por eso Juan Bautista les dijo a sus discípulos, bueno, hasta ahora yo los he bautizado con el bautismo del arrepentimiento, vendrá detrás de mí quien los bautizará en agua y en Espíritu. Entonces por eso dice aquí el relato que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén
oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, entonces enviaron a Pedro y a Juan. Y estos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque Pedro y Juan sí eran apóstoles, eran como así los obispos. Y entonces aquí, viendo que ya Felipe había preparado estas comunidades, los bautizaron y pidieron que descendiera el Espíritu Santo sobre ellos. Eso es entonces el dinamismo de la iglesia, mis queridos hermanos, lo que nos cuenta este libro de los Hechos en el capítulo 8. La iglesia es dinámica y se mueve y tiene que ir por todas partes, porque así lo mandó el Señor. Ir por todo el mundo, no solamente a los judíos, a los samaritanos, a los de la capellanía allá de Torino, a los de allá de Sudamérica, a los de Sudáfrica, para todas partes que predican el Evangelio. Y entonces, en la predicación del Evangelio, ya en aquellos tiempos, supuestamente los predicadores, los evangelizadores, tenían sus inconvenientes, sus problemas. Entonces, por eso viene San Pedro en la segunda carta y los anima a los evangelizadores y les dicen: glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza. Hay muchos que piden: oye, ¿usted por qué nos predica eso? ¿Y usted quién dijo que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Y usted cómo es para enseñarnos o hacernos creer que Jesús resucitó? Entonces había discusiones, animadversiones, se dice también. Y entonces por eso Pedro dice también: no, donde quiera que ustedes vayan van a tener problemas, van a tener quien les contradiga y van a tener quien los persiga. Entonces, mi hermano, háganlo con suavidad y respeto. Eso es bonito lo que dice Pedro aquí a sus discípulos, a sus compañeros. A estas personas que vienen y no aceptan claramente el Evangelio o lo que ustedes predican, pues trátenlos con suavidad y respeto y con tranquilidad de conciencia. Eso, qué bonita es la recomendación que hace el apóstol Pedro, porque ya desde aquellos tiempos había dificultades, como les dije antes. Siendo la iglesia una comunidad que es humana, pues tiene sus dificultades, pero por fortuna está asistida por el Espíritu Santo, que es lo que estamos ya esperando para dentro de 2 semanas. Ya el Evangelio entonces de Jesús en el capítulo 14 de San Juan, que hemos leído todos estos días, 14 y 15 son una maravilla de enseñanza, de fundamento para nuestra fe, para nuestra creencia que Jesús resucitó y que nosotros podemos recibir el Espíritu Santo, y por eso nosotros somos miembros de la iglesia. Y tan es así que lo que dice Jesús aquí, dice: el que recibe mis mandamientos y los cumple, eso es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él, porque yo estaré con ustedes, dice aquí al principio. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Pensémoslo un poquito, si será cierto que yo cumplo todos los mandamientos, pues si no los cumplo, que es muy normal, porque somos humanos. Si no los cumplen, entonces aquí está el llamado que Jesús nos hace en este domingo. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre que les dé otro paráclito. A mí me llamó mucho la atención, sobre todo el día de ayer, que leí esta palabra, otro paráclito. Yo siempre les he puesto mucho cuidado que el Señor decía: por no enviar el paráclito. En cambio, aquí en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, después de los versículos 15 y 16, entonces ya Jesús nos está hablando de otro paráclito. ¿Qué quiere decir? Hombre, si viene otro paráclito, es porque ya hubo uno. Y ese uno es Cristo Jesús. ¿Quién es el paráclito? El defensor, el abogado. Eso es lo que quiere decir paráclito. Y la iglesia, los liturgistas, los biblistas, no han querido traducir este término griego, paráclito. Y es mejor que lo conservemos, para que entendamos que el paráclito es el abogado, el que nos defiende. ¿Y quién nos había defendido antes del Espíritu Santo? Pues Jesús. Por eso él habla claramente: el Padre les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir,
porque ni lo ve ni lo conoce. El mundo no conoce a Dios, el mundo conoce cosas mundanas, el mundo conoce material, el mundo conoce lo físico, pero el que sigue al Padre aprende a ver lo espiritual, aprende a entender que nuestro mejor abogado ha sido Cristo Jesús, y tan buen abogado, tan buen defensor, que se va y no nos deja huérfanos, como dijo él también, dijo, no los dejaré huérfanos porque les enviaré otro paráclito. Entonces ese paráclito nos va a llegar, pues no llegó en el bautismo. Yo creo que la mayoría de todos ustedes son bautizados y recibimos el Espíritu Santo. Pero es que hay un problemita, pero yo no me acuerdo. Ay, Padre, ¿yo qué hago? Yo tengo el Espíritu Santo, pues depende. El Espíritu Santo lo llamamos el dulce huésped del alma. Y cuando uno es huésped, como todos ustedes han sido huéspedes, y todos hemos tenido huéspedes, sabemos cómo es la cosa con el huésped. El huésped está en mi casa muy contento, feliz, hasta cuando lo tratemos bien. Y yo también como huésped me siento a veces como que no estoy bien aquí. Entonces le digo a la señora, chao, pues de Josefina, ¿qué pasó, padre? No, me voy, yo no le digo, si usted es su hijo, con todos los muchachos, esto y aquello. Pero entonces a veces nos cansamos con los huéspedes. Había una amiga mía por allá en Colombia que le llegó un familiar, papá de 4 muchachos, tenía a su esposa, y la dejó y se vino a visitar a doña Hortensia. Y entonces doña Hortensia lo atendió bien, un buen huésped, pero lo atendió 2 días, 3 días, una semana, no sé cuánto, no, al final pasó de castaño puro. Entonces le mostró camino, que se fuera yendo. Apenas decirle, vaya, que aquí no aguanto a nadie, esto está costando mucho su permanencia aquí. Y entonces le mostré un vecino. Creo que llamaba así, pues no me importa. Los vecinos, no se acuerdan cómo le hará de falta a su mujer y a sus hijos. Ellos lo extrañaban mucho. Ya hace 2 semanas que usted no los ve. Ay, tiene razón, entonces les voy a decir que se venga por acá. Tiene razón usted. Me hace falta. Entonces eso es la historia del huésped. Y el Espíritu Santo, siendo huésped nuestro, él se da cuenta que a veces no lo tratamos bien. Se da cuenta que nos miramos por completo. Me ha ocurrido que estoy en una sala donde una familia me dice, van todos a hacer esto, y me quedo ahí sentado en la sala y digo, ¿qué pasó? Entonces me voy. Ay, padrecito, ¿por qué se pasó? Porque me cogió la tarde. Entonces me tengo que ir. No, yo no le digo, y ustedes miran como que solo votaba, como si no fuera aquí por. Entonces, esa es la dinámica de la hospitalidad, mis queridos hermanos. Al huésped hay que tratarlo bien. Entonces, este dulce huésped del alma nos llegó a nuestro corazón, a nuestra vida, en el día del bautismo. Y duró con nosotros, ¿hasta cuándo? Hasta cuando lo vendemos. Es con el pecado y se va. Por eso, miren qué maravilloso es el Señor. Por eso Jesús, el resucitado, el mismísimo día de la resurrección por la tarde, según San Juan, se les apareció. Digo, viendo que estaba muerto de miedo, encerrados con llave, dice el Evangelio. Entonces dijo, la paz esté con ustedes. Nada de miedo, la paz esté con ustedes. Y después les insufló el Espíritu Santo. Ese soplo es vida. Ustedes, las mamás, cuando ven que el bebecito se está hablando con él, no hablan mucho y le soplan, ¿sí o no? ¿Entiendes así? Aquí no sé cómo llamarán a los bomberos o qué, pero es un niño. Entonces, eso significa vida. Jesús les insufló a los apóstoles. Reciban el Espíritu Santo.
Ay, qué bueno, ¿para qué? Para que vayan y perdonen los pecados. Ve que hay muchos pecadores que aunque han sido bautizados antes, han recibido al Espíritu Santo, sin embargo, lo desterraron, lo desahuciaron. Y entonces yo quiero que el Espíritu Santo vuelva a ustedes. Y así nosotros, cuando nos sintamos un poco confundidos, como desprotegidos y solos, ¿qué pasa? Que es que no tengo el Espíritu Santo. Entonces vamos a confesarnos que en la confesión también recibimos el Espíritu Santo. Por tanto, mis queridos hermanos, esto que digo no es porque para que esperemos para dentro de 2 domingos que nos llegue el Espíritu Santo. No, ya llegó. Y el que no lo ha ofendido gravemente lo tiene allí. Y el que no ha ofendido gravemente y siente que no es el Espíritu Santo no está con usted, pues aquí hay oportunidad. Ahora estuve 35 minutos viendo a ver quién venía a confesar. Yo no, como que no sintieron necesidad. Entonces hay que lograr esos momenticos que el Señor está libre para que vengan a hacer su confesión y recuperemos el Espíritu Santo que nos da la vida. Por tanto, hagamos bien esta novena del Espíritu Santo que empezaremos el próximo viernes. Porque como el jueves se completan los 40 días de la resurrección de Cristo Jesús. Por eso el jueves sería el día de la ascensión. Pero como en todas partes la gente trabaja mucho y hay problemas y la iglesia entendió esta dificultad, entonces pasó la ascensión al próximo domingo. Pero realmente, matemáticamente, cronológicamente, si se quiere decir, es el jueves. Entonces, ya al otro día empezamos la novena del Espíritu Santo, que les repito ya que están todos aquí, porque estos avisos a veces los da uno cuando muchos sabían. Es la única novena de la cual nos habla el Evangelio. Es la única novena de tantas, que de la Virgen de aquí, que de la Virgen de más allá, que de San Antonio, San Felipe, San José, San no sé qué más. La única novena de la cual nos habla la Sagrada Escritura es de la novena del Espíritu Santo, porque apenas dice el Evangelio, el Señor nos mandó predicar el Evangelio y después se reunieron con María Santísima. Esos 9 días después de la ascensión del Señor, entonces fueron y estuvieron 9 días haciendo oración. Y allí, para el día de Pentecostés, fue cuando llegó el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Por tanto, hermanos, entendamos eso y después daremos otros avisos. Por ahora es este, porque es bíblico, es de la Escritura, no es de una tradición, sino que es de la Escritura. Por tanto, hermanos, en esta Santa Misa, roguemos al Señor que ya que Él nos toma como parte suya, porque Él dice que Él vive en mí y ustedes vivirán en mí. Claro, que nos dijo que yo soy David y ustedes son los sarmientos, lo que fue el pasado. Entonces somos de la misma naturaleza y entonces por eso alegrémonos y pidamos al Señor que nos ayude a vivir con alegría y con mucha responsabilidad, mucha fe y mucha caridad estos días que tenemos todavía para antes de Pentecostés, antes del próximo domingo. Entonces que Dios los bendiga a todos y continuamos la Eucaristía. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo en Jesús, el Hijo del Espíritu Santo. Nació de la a la esposa fue crucificado, fue resucitado, descendió a los cielos y hasta el cielo de los Queridos hermanos y hermanas, movidos por el Espíritu Santo y confiando en que Dios nunca desampara a sus hijos,
Presentémosle ahora nuestras plegarias, diciendo todos: Padre de amor, escucha nuestra oración. Padre de amor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia y sus ministros, llamados a dar razón de su fe, con sencillez, humildad y respeto, para que alce su voz para anunciar al mundo la promesa de Jesús de enviarnos al Espíritu Santo. Oremos. Padre de amor, escucha nuestra oración. Para que la paz unida a la solidaridad y al desarrollo sea una verdad vivida y buscada por todos. Oremos. Padre de amor, escucha nuestra oración. Para que quienes sufren por la enfermedad o la soledad encuentren que hay razones para vivir en la esperanza y que, animados por el Espíritu Santo, den testimonio de esa esperanza. Oremos. Padre de amor, escucha nuestra oración. Por todas las mamás, para que el Señor les conceda vivir con vocación cristiana, con coherencia, y regale a las madres en su día la alegría del amor y gratitud de sus hijos. Oremos. Padre de amor, escucha nuestra oración. Por esta comunidad, para que el Espíritu de la verdad permanezca en nosotros y así podamos reconocer a Jesucristo presente en la Iglesia, en la Eucaristía y también en nuestros hermanos. Oremos. Padre de amor, escucha nuestra oración. Señor, creemos que el Espíritu Santo, promesa hecha realidad, habita en la Iglesia. Escucha las oraciones de este pueblo, movidos por el mismo Espíritu, ha dirigido a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 92.
presencia, para que así, purificados por tu gracia, podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, en este tiempo de Pascua, cuando Jesús ha sido inmolado, porque Él con la inmolación de su cuerpo en la cruz dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los sacrificios de la antigua alianza, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de su gloria. 108. Del mismo modo, acabará la cena, tomó el cáliz y la copa de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te
Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco y nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente los que hemos nombrado al principio de la misa. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza en el Señor, que siempre escucha nuestras súplicas, oremos como hermanos que somos todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Damos un saludo de paz con el Señor. Y en Dios se comenta el asistidos y confortados por la fuerza que nos viene de lo alto y purificados de todas nuestras faltas,
acerquémonos con un corazón limpio y dispuesto a recibir la Santa Comunión. En 2 filas ordenadas en la parte central del templo, y los hermanos que no pueden hacer la comunión el día de hoy, los invito a tomar asiento y hacer la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de la Cruz. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si antes hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 209.
Dios Todopoderoso y Eterno, que la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le agradezco a los doctores de Buena todas las rosas que tenemos para las madres hoy, a que las vean allí en su casa. ¿Se puede? Bien. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Y antes de los avisos, vamos a implorar la protección de la Santísima Virgen, como lo hacemos todos estos días del mes de mayo. Bendita sea tu pureza, eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en la grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, te ofrezco en este día alma, vida y mi corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía. Y en el rey, ya que han recibido la bendición, agradecemos a los que han transmitido la celebración eucarística